El transporte en Cuba, un tema caótico para los cubanos. A cualquier hora del día es súper complicado ir a una simple distancia como del Vedado a La Habana Vieja. Hoy vamos a estar utilizando los transportes más caros en Cuba, ya que hay un mito que dice que el que tiene algo de dinero o viene con algo de dinero a Cuba la pasa bien. Vamos a estar mostrándoles cómo, aunque tengas dinero, algo tan básico como el transporte te puede complicar la vida y puede llegar a ser sumamente costoso. En Cuba hay 4 transportes básicos. En primer lugar, las guaguas, que son las más utilizadas ya que es la más barata. Vale 2 pesos cubanos, que son 0.08 dólares. Son incómodas e ineficientes. Casi siempre están llenas y es una experiencia que no se la deseo a nadie. En segundo lugar, las gacelas, que son una guagua pequeña donde solo va sentado. Valen 5 pesos cubanos por tramos cortos y 15 pesos por tramos largos, que serían 0.06 dólares. Generalmente también son ineficientes, ya que hay mucha gente en las paradas por lo barata y la comodidad que ofrecen. Luego tenemos los llamados boteros. Generalmente son carros antiguos sin aire acondicionado. Por tramos cobran 100 pesos cubanos, que serían 0.40 centavos de dólar. Esto varía si la distancia es más larga. Puede llegar hasta los 250 pesos cubanos, que es $1. Cabe destacar que son carros colectivos y que es bastante dinero teniendo en cuenta que el salario mínimo en Cuba es de 2.000 pesos cubanos al mes, que serían $8. En último lugar tenemos los carros directos, que son una especie de Uber que se piden por grupos de WhatsApp o aplicaciones, no son compartidos y pueden costar en tramos cortos como mínimo 750 pesos cubanos, unos $3 y hasta 5.000 o 10.000 pesos dependiendo el lugar a donde sea. Vamos a estar utilizando los dos últimos, que son los más caros, a ver qué tan factibles son y qué eficiencia tienen, ya que ambos son un lujo que no se pueden permitir muchos cubanos. Buenas mi gente, sean bienvenidos nuevamente a mi canal Jaysan TV. Como siempre me acompaña Nani en la selva. Estamos aquí en la avenida 51, donde vamos a coger el taxi. Mira, esos carros que están al frente, como pueden ver, son los taxis que les comentaba, que son carros antiguos de los años 50, que se siguen usando todavía para transportar personas. Y se restauran este tipo de carros y se utilizan, se reutilizan. Algo muy importante de Cuba, que normalmente aquí vas a ver muchos más carros viejos en la calle que modernos. Exacto. La mayoría de carros que circulan aquí son carros antiguos. Se los voy a Esa es mostrar ahora. básicamente nuestra atracción turística acá. Exacto. Las bobas siempre están llenas. Mira, por ahí viene una boba. Eso que ven ahí a la distancia es una boba. Se queda aquí. Mira la gente en la puerta, mira. A ver, esta es la ley del que llega primero y es más fuerte. O sea, literalmente puedes estar una hora aquí que si alguien se te para delante y de casualidad le para el carro, lo perdiste. Sí. Es así. 2 horas después. No pasa nada, caballero. Por ahí viene un carril antiguo que parece que se van a bajar 2 personas. Vamos a ver si tenemos... Sí, bajaron 2 personas, Dani. Bueno, mi gente, para pagar el carro de 100 pesos tienes que pararte en el medio de la calle y sacar la mano a ver qué te para y a ver si tienes suerte. Por ahí viene un carro antiguo de los que les comenté y parece que va a parar y efectivamente vamos para allá. Ahí, hermano. Dale, dale, dale. Como pueden ver, es un carro antiguo, grande, no tiene aire acondicionado, pero por lo menos tiene bastante espacio. Sí, como que en otros países mucho más respeto por el cambio de oficio. Exacto. Aquí la gente se tira delante de los carros. Considero sinceramente los choferes. Bueno, mi gente, cogimos el carro desde 51 y 54 hasta el hospital Fran País, ya que decidimos hacer ese recorrido por el carro de 100 pesos cubanos, y del Fran País hasta las 9 del mediodía vamos a coger el más caro. Se puede decir que tuvimos bastante suerte, ya que existen muchos carros peores, como algunos que hay que subir el asiento, otros que llevan como 7 personas atrás que son estilo jeepies y verdaderamente son un caos, ya que uno va todo apretado. Imagínense ustedes. Señores, salí con un olor a petróleo rico, divino, Gasolina. y fuimos ahí, Claro, obviamente. fuimos saltando. Son carros que hay que invertir en menor presupuesto porque ese tramo costó 100 pesos cubanos, que cuando lo tiras en dólares sería 0.40 y pico de centavos. Algo así. Algo así más o menos. 45. Entonces, obviamente, ellos no van a invertir en unos amortiguadores de 100 dólares cuando no están sacando eso al carro. Exacto, además probablemente el carro ese no sea ni del carro es esto, tienen un dueño. El dueño normalmente coge, le da el carro a un chofer y ese chofer le tiene que pagar ya una renta del carro al dueño. Y lo que quede entonces la ganancia como tal de... Exactamente. Entonces, como les explicaba, es un carro viejo, sin aire acondicionado, tiene mucho calor adentro, Sí. sin música.
es algo bastante ruidoso. Exactamente. Si vas a salir a un lugar, obviamente no te puedes montar ahí porque vas a salir con peste, con olor a gasolina. Puedes salir con una mancha porque los asientos no son cómodos, no tienen buena amortiguación. O sea, es un carro barato. Exacto, puedes salir con una mancha, lo mismo con una mancha que con un vestido rajado. Exacto. Que con un golpe en la mano, que como te pasa. Exacto. Como te pasa a ti, con un golpe en la mano o con cualquier cosa. Exacto. Entonces, ¿sabes? No nos quejamos, espérate. Exacto. Ojo. Hay cosas peores. Exacto. La Peor es guagua. montarse en una guagua. Exactamente. Por un dilema. Entonces, vamos ahora a pedir el carro. Explicarle cómo funcionan los taxis estilo Uber en Cuba. En el grupo de WhatsApp pones la palabra taxi y automáticamente te responde una especie de gestor, el cual te escribe al privado y te manda un texto con varias preguntas para saber qué tipo de taxi gestionarte. Pedimos un taxi de la fuente que está en la esquina del Hospital Fran País hasta la Novia del Mediodía. Los dos lugares están en La Lisa, una distancia relativamente cerca. Primeramente nos piden 1,000 pesos, pero cuando le dijimos que tuviera aire acondicionado nos subieron 500 pesos más. El taxi nos salió en 1,500 pesos. No esperamos un Mercedes-Benz ni un carro super de marca y menos un avión, pero sí algo con el mínimo confort. Este ahora mismo es el carro más caro de Cuba. Un taxi con confort, con aire acondicionado. Vamos a ver qué nos llega. Bueno, lo pedimos con aire acondicionado, porque no estoy conforme. Esto es lo que paga alguien que mínimamente debería tener un confort mínimo. Ahora mismo, 1,500 pesos es mucho más de la mitad de un salario básico, que es más o menos 3,000 pesos. Exacto. Esa es la mitad de un salario. ¿Tú sabes lo que es? Con 5 minutos de atraso viene el carro. Supuestamente dice que está en el semáforo del Fran País que está. Bueno, yo no veo. Yo no veo ningún taxi amarillo y negro. Dice que es amarillo y negro. Vamos a ver qué viene. Ahí vamos. lo que está es la acela. La acela. Vamos a ver qué es lo que viene. Así la ven la vuelta. Bueno. Ay. Tengo que reírme de la locura del país. Dime. No voy a dar declaraciones al respecto. Así haré mi viaje. ¿Tiene el aire encendido? Y aquí está dando. ¿Está llegando? Sí. La boca te está haciendo daño. Esperábamos un Audi y recibimos un Hyundai. La amortiguación esta también está un poquito full. No está muy buena la amortiguación. Está mejor. Yo realmente no sé de carro, no voy a dar declaraciones. No se imagina. Personalmente a mí tú me dices que es un carro de este estándar y me imagino un Audi. Yo me imagino un carro donde yo entre y el aire acondicionado me parte el pulmón. Yo vine con mi cosita de esta y todo, porque yo dije, no, yo me voy a sentir el frío. No, pero O sea, no. no sentí la diferencia tan así como pensé que me la iba a sentir. Mira, Cuba no inventa demasiado, señores. El cubano inventa cantidad. Exacto. Eso no es un auto de alto confort. Exactamente. Eso no es un auto de alto confort. Un auto de alto confort es que tú te sientes en el asiento y sientas un colchón de plumas de ganso. El aire no se sentía para nada, ellos estuvieron cacharreando los botones ahí. Vamos a calificar del 1 al 10. El carro, del 1 al 10, el confort, sentarse, 4. o 5. El aire del carro tiene menos 15 de 10, menos 15. De verdad que total estafa, estamos indignados. Pero bueno, ya no se puede llevar por la leche derramada. Total. Fatal, de verdad, fatal, totalmente destructivo. No se puede. Entonces parece que los cubanos tienen el cerebro tan atrasado que el concepto de auto de lujo es algo que no sea aquello, parece. Eso es un cameo. El cubano dice, no, auto de lujo no es cualquier cosa que no sea eso. Un kichitrín. De verdad, caballero, fatal. Bueno, mi gente, después de este video quedamos destruidos, pero bueno, espero que les haya gustado. No se olviden de suscribirse al canal de Dani La Selva y a Jay Sam TV. Caballero, nos vemos en la próxima aventura.